Muy bien, muy buenos días a todos los compañeros que están aquí presentes, a los que nos siguen por Facebook y bueno, también a los compañeros que están conectados por Zoom. Estamos inaugurando el cuarto coloquio de homenaje a teóricos de la estética y el arte, en este caso dedicado a homenajear a George Lukács y particularmente en alusión al centenario de su obra emblemática Historia y Conciencia de Clases, publicada en 1923. Nos acompañan en la mesa de inauguración el doctor Ricardo Guibo, secretario de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, aquí a mi izquierda. También el maestro Daniel Alcántara, director del Programa de Estudios Universitarios de la UAP y uno de los organizadores del evento. Falta en la mesa que preside esta inauguración otro de los organizadores, realmente el principal inspirador de este evento, el doctor Fernando Huesca. Ya no nos acompaña físicamente desde hace casi 3 meses. Realmente nos ha sido difícil y triste organizar este evento y realizarlo sin él. Al mismo tiempo, desde que tuvimos conciencia de su ausencia, asumimos que debíamos realizar este coloquio porque era muy necesario por su contenido y también en homenaje al propio Fernando, a quien siempre recordaremos con mucho cariño y admiración. En este cuarto coloquio de homenaje a teóricos de la estética y el arte, estaremos hablando fundamentalmente, por supuesto, de George Lukács y de su obra. Como quiera que es el cuarto, es necesario mencionar que antes fueron realizados otros 3 dedicados a Augusto Boal, a Adolfo Sánchez Vázquez y a Bolívar Echeverría. Se trata de coloquios preparatorios para los respectivos volúmenes de la serie de homenaje de la colección La Fuente. Ya 2 libros de esta serie fueron publicados, uno dedicado a Augusto Boal, el segundo dedicado a Adolfo Sánchez Vázquez, y se preparan otros 2, uno dedicado a Bolívar Echeverría y el otro a Roberto Fernández Retamar. Este último es el único que no estuvo precedido por un coloquio. El que estará dedicado a Lukács, este que estamos inaugurando hoy, será entonces nuestro 5º volumen de esta serie, de la serie Homenaje. Aprovecho la ocasión para anunciar que para el verano de 2024 estamos concibiendo la realización del 5º coloquio de homenaje y esta vez dedicado de manera conjunta a Silvia Durán y precisamente a Fernando Huesca. Con posterioridad estaremos preparando sus respectivos libros en la serie Homenaje de la Fuente. Eso es un poco lo que quería yo compartirles como ubicación dentro de una cronología de eventos y de libros de la Fuente, el lugar que ocupa, para señalar el lugar que ocupa este coloquio que hoy estamos comenzando. Me detengo aquí y vamos a darle la palabra al maestro Daniel Alcántara para que nos hable un poquito del contenido de este coloquio. Sí. Muy buenos días a todos ustedes. Mejor directo aquí. Agradezco la invitación para estar presente en este acto inaugural del coloquio. Quiero empezar agradeciendo al maestro Fernando Huesca, como ya se mencionó, ya no se encuentra entre nosotros, pero es con él con quien en primera instancia tuve la oportunidad de platicar, conversar y proponer la idea de una realización de un coloquio. Él fue el que me canalizó con el buen amigo Pavelo, y a partir de ahí surgió la coincidencia de muchas de las propuestas ideológicas que maneja Lukács.
Quiero también agradecer desde luego a la facultad por las facilidades brindadas, al maestro Xolocotzi, el director de la institución, y al maestro Guido, que nos acompaña en el presidium, por el apoyo que han brindado para que este evento se realice pues satisfactoriamente en el plano organizativo y en el académico. Estoy seguro que así será. Los trabajos seguramente nos aportarán a todos enseñanzas sobre lo que es la metodología marxista y las aportaciones de George Lukács a la teoría de la estética, la teoría de la organización, las reflexiones sobre la cosificación y el fetichismo de las mercancías. Y esto se desprende por el contenido mismo del programa. La convocatoria realizada tuvo una respuesta bastante favorable. El contenido hace que el coloquio adquiera un carácter internacional. Observo que hay compañeros de España, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Granada. Bueno, también hay de este continente, la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, de Argentina, la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, a lo mejor omito alguno otro, pero sí, desde luego, también hay de la Universidad Nacional de Argentina, ya lo mencioné. Y en el caso de México, pues tenemos compañeros de Veracruz, desde luego aquí de esta institución, de la UNAM y de la Universidad Metropolitana. Entonces, creo que la temática que se aborda a lo largo de los trabajos es múltiple, es diversa. Desde luego tendremos una muy primera importante conferencia magistral dictada por el doctor Miguel Veda de la Universidad de Buenos Aires, que lleva por título Merleau-Ponty como lector de historia y conciencia de clase. Tendremos una mesa dedicada específicamente al texto que motivó, digamos, la idea de la reflexión del coloquio, que es Historia y Conciencia de Clase, que se cumplen 100 años de esta publicación de este texto. Y bueno, después en las mesas de trabajo hay una gran diversidad de aspectos sobre filosofía de la historia, sobre estética, sobre el espíritu del capitalismo. Y bueno, cerramos con una conferencia magistral también que dicta la doctora Diana Fuentes de la UNAM y que lleva por título Modernidad y Racionalismo. Como pueden percatarse todos, pues es un contenido amplio y que seguramente nos llevará a tener aprendizajes muy importantes sobre el pensamiento de George Lukács. Los invito a todos a que pudieran participar en todas o en la mayoría de las sesiones posibles y enriquezcan con sus preguntas, con sus opiniones, el debate, ¿no? Y pues estoy seguro que será satisfactorio, ya lo mencioné, para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al maestro Daniel Alcántara por sus palabras. Ya lo mencionábamos, es uno de los organizadores de este encuentro. Y bueno, para dejar oficialmente inaugurado el mismo, le damos la palabra ahora al doctor Ricardo Guibo, secretario de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todos los aquí presentes, los que están conectados a través de las redes. Pues antes que nada, agradecer, ¿no?, que estén aquí tan temprano y también agradecer a los miembros del comité organizador, al doctor José Ramón Favelo Corso, coordinador del programa de la maestría en Estética y Arte, al maestro Jorge Daniel Alcántara León, director del programa de estudios universitarios, y pues como lo han mencionado los profesores, un agradecimiento póstumo a nuestro querido amigo y colega, el doctor Fernando Huesca Ramón, quien en julio pasado
falleció y cuya ausencia seguimos lamentando. Un agradecimiento a su compromiso filosófico, a todo lo que hizo por posicionar el programa de filosofía en el que estaba escrito, posicionar la media en que se había involucrado de manera notable en estos últimos años, y obviamente agradecer la calidad de su trabajo, que creo ha dejado huella, ¿no?, en la investigación en nuestra facultad. Sabemos de la pasión que Fernando sentía por la obra de Lukács, pasión compartida con el doctor Fabelo. Sabemos también del trabajo que él hubiera llevado a cabo, ¿no? Nos podríamos imaginar, ¿no?, lo que hubiera hecho para que este coloquio salga adelante de la mejor manera, su compromiso. Y aunque no esté presente entre nosotros, yo creo que estoy convencido de que su presencia se va a sentir en estas jornadas a través de sus estudiantes, sus colegas que participarán en estos días. Simplemente pues, mencionar, ¿no?, su persona, la memoria de Fernando, que está totalmente unido a este evento. Pues simplemente también felicitar esta iniciativa, que es una más, ¿no?, entre otras iniciativas académicas que vienen a consolidar el programa de la maestría en estética y arte a nivel no solamente de eventos académicos, como es este coloquio, sino también a través de publicaciones, a través de las mismas clases en el programa, algo que obviamente felicito. Bueno, espero simplemente que estas jornadas sean del mayor provecho para cada uno de ustedes, en lo personal, en lo académico, y pues no me queda más que inaugurar el evento. Entonces, siguiendo las usanzas, ¿no?, de esta facultad, nos ponemos de pie y siendo las 9:11 de la mañana del día 19 de octubre de 2023, damos por inauguradas las actividades del cuarto coloquio de homenaje a teóricos de la estética y arte, homenaje a George Lukács por el centenario de Historia y Conciencia de Clase. Felicidades. Bien, muchísimas gracias al doctor Ricardo Guibu por la inauguración de este evento, también a la participación en la parte inaugurativa del maestro Daniel Alcántara, y pasamos al primer evento de nuestra, la primera actividad académica propiamente de nuestro evento, que se trata de la conferencia magistral Merleau-Ponty como lector de Historia y Conciencia de Clases. Nos las va a poner el doctor Miguel Veda, de la Universidad de Buenos Aires, y lo va a estar moderando el maestro, precisamente, Daniel Alcántara. Entonces, cedemos la palabra al maestro Daniel. Pues vamos a iniciar estos trabajos académicos con una participación muy importante en voz del doctor Miguel Veda. Como ya se mencionó, la conferencia lleva por título Merleau-Ponty como lector de Historia y Conciencia de Clase. El doctor Miguel Veda es doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Literatura Alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigador del CONICET,
Es director de la sección de literatura en lenguas extranjeras de la misma universidad y fue director del departamento de letras también en la Universidad de Buenos Aires. Es asimismo presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos. La conferencia pues, está prevista para una hora de exposición. El ponente tendrá la posibilidad de manejar los tiempos que considere conveniente y luego si tenemos espacio habrá oportunidad de preguntas, comentarios y las correspondientes precisiones que el doctor Veda quisiera hacer. Entonces le cedo la palabra al doctor Veda. Buenos días a todos y a todas. Quería comenzar esta conferencia felicitando a los organizadores de este evento, de este cuarto coloquio de homenaje a teóricos de la estética y el arte, homenaje a György Lukács por el centenario de Historia y Conciencia de Clase. Agradezco al mismo tiempo la invitación. Es para mí un honor estar compartiendo este diálogo con ustedes, y tiene una importancia particular, por un lado, por la significación de Historia y Conciencia de Clase, una obra clásica del pensamiento marxista y no solo marxista del siglo XX, una obra con un potencial enorme para nuestra actualidad y que sin duda seguirá conservando, una obra que permitió que el marxismo tuviera un reconocimiento como una filosofía de alto nivel, provocadora, significativa. Y por otro lado, una importancia en varios niveles, pero en primer lugar a nivel personal, por este evento que recuerda para quienes lo hemos conocido y querido a Fernando Huesca Ramón. Comparto el comentario que hice cuando me llegó la noticia de su fallecimiento, y es que estaba consternado y que me costaba creerlo. Es decir, una persona con una enorme capacidad intelectual, con un compromiso intelectual y político muy fuerte, al mismo tiempo una persona entrañable en términos personales como amigo, como compañero de trabajos, y cargado de proyectos al mismo tiempo y de ideas para el futuro. Estaba en ese momento muy impresionado y con un dolor muy grande, y el paso de los meses no ha alterado ese sentimiento. Creo que se le debía este homenaje y que todo lo que hagamos para recordarlo y para homenajearlo es válido y nunca será suficiente. Tendremos que hacernos a la idea de no compartir con él diálogos que eran siempre muy productivos y al mismo tiempo muy gratos en términos personales. Y creo que en ese sentido también querría dedicar esta intervención a su memoria, y espero que esté mi intervención a la altura de lo que él hubiera querido escuchar y de la discusión que hubiéramos podido entablar después. Empiezo entonces mi intervención, que tiene que ver con uno de los aspectos con los que me he ocupado este año de centenario de Historia y Conciencia de Clase, y es la historia de recepción de esta obra, lo que me llevó a revisar una serie de lecturas, comenzando por las más tempranas, la de Ernst Bloch, por ejemplo, la de Siegfried Kracauer, lecturas más recientes como las de Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, o la de Jameson en Valencias de la Dialéctica, o la del filósofo argentino León Rossigner. Si se revisan a grandes rasgos estas lecturas y discusiones en torno a la obra de Lukács,
sería posible organizar estas recepciones en dos grandes grupos, a grandes rasgos. Por un lado, aquellos lectores y lectoras que tratan de comprender el argumento lukácsiano, por así decirlo, en términos filológicos, es decir, de entender del modo más preciso posible, hacer una reconstrucción exacta de las ideas de Lukács. Y por otro lado, algunas lecturas que tratan más bien de actualizar y de reformular ideas de Lukács para comprender determinados fenómenos de manera productiva, y en particular para entender el propio presente o la modernidad en términos un poco más amplios. En estos dos grupos hay grandes lecturas y ante todo respecto del segundo existe una traducción, una traición productiva y al mismo tiempo frecuentemente malentendidos. Retomo esta categoría para que no se piense que la estoy empleando como una crítica. La categoría de malentendido es una categoría importante, ante todo en el pensamiento temprano de Lukács, que reflexiona sobre ella y que la actualiza en sus análisis. Aparece en el libro sobre el drama moderno, este libro que escribió entre 1907 y 1909 y que publicó en 1911, y que es un notable intento de análisis sociológico y filosófico del drama en la modernidad e incluso del drama clásico. Reaparece en un ensayo increíble que es el diálogo acerca de la pobreza de espíritu. Tiene un papel significativo en teoría de la novela, pero también aparece en ensayos de carácter metodológico o teórico más fundamentales, particularmente en un ensayo de 1910, cuyo título es Sobre la teoría de la historia de la literatura, y que existe en castellano. Y también tiene una función significativa en la filosofía del arte que escribió Lukács entre 1912 y 1914, como tentativa de tesis de habilitación, y que luego abandonó para escribir teoría de la novela, impactado ante todo por el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué importancia tiene esta categoría de malentendido? En primer lugar, el malentendido es para Lukács una categoría de la vida cotidiana que se profundiza, se acentúa en la modernidad, en la sociedad burguesa, dada la naturaleza esencialmente individualista de esta época, en la cual se radicaliza el hecho de que las personas no comparten una visión común, un ethos, una visión del mundo o una ética, y cada uno vive encerrado en su propio universo individual, sin comunicarse, sin comprenderse con los otros. Esta vivencia, que es problemática y en última instancia trágica en la vida cotidiana, es en cambio significativa y productiva para el arte y la literatura, incluso para la filosofía, y es lo que trata de destacar el joven Lukács. Los malos entendidos son enormemente provechosos, fructíferos en este ámbito, y a menudo una lectura incorrecta es mucho más significativa que una lectura, entre comillas, filológica o arqueológica. Lukács ofrece múltiples ejemplos de esto que podríamos fácilmente acrecentar, pero digamos que el hecho de que, por ejemplo, Goethe haya malentendido a los griegos, es decir, muchas de las convicciones de Goethe acerca del mundo griego fueron totalmente desacreditadas por los estudios históricos, arqueológicos, por la historia del arte posteriores. Esos malos entendidos
por parte de Goethe hicieron posible que Goethe escribiera, digamos, Ifigenia o la segunda parte del Fausto. Es decir, los errores de Goethe fueron enormemente productivos y tuvieron una gran incidencia para el presente de Goethe. Ejemplos similares podemos encontrar en otros planos. Podríamos decir que los errores filológicos de Nietzsche a la hora de comprender a los griegos produjeron el nacimiento de la tragedia y toda una filosofía de una gravitación inmensa, desde tiempos de Nietzsche hasta nuestro presente. Es decir, el hecho de que una época entienda erróneamente otra suele ser muy útil en términos positivos para resolver problemas del presente. Ustedes podrían decir que es una categoría del joven Lukács y que no tiene incidencia sobre el periodo marxista. La realidad es que esto no es cierto. Es una idea que recorre toda la evolución posterior de Lukács con algunos momentos particularmente significativos. Podemos mencionar el libro sobre la novela histórica que escribió Lukács en Moscú entre el 36 y el 37, uno de los estudios más importantes de Lukács y más importantes de la crítica literaria del siglo XX, donde Lukács destaca en qué medida en la historia de la forma denominada novela histórica, la comprensión errónea del pasado fue mucho más productiva en términos estéticos que aquellas tentativas que trataron de hacer un proceso de reconstrucción histórico-científico del pasado. En ese sentido, trabajos como los que realizan Walter Scott o Tolstoy sobre el pasado, digamos, el trabajo de Walter Scott sobre los clanes en la Escocia del pasado, produjeron una revolución en la literatura como no la produjeron otros intentos más fundados científicamente e históricamente más exactos. Con el paso del tiempo, la idea de malentendido como fenómeno productivo sigue vigente. Podemos encontrar presente esta idea en las conversaciones que Lukács mantuvo con Koffler, Holtz y Abendroth en los últimos años de su vida y que fueron publicadas en castellano con el título de Conversaciones con Lukács. Allí Lukács retoma una expresión de Molière. Cuando se lo acusaba a Molière de plagio, él decía, je prends mon bien où je le trouve, es decir, yo tomo, en una traducción libre, yo tomo lo que necesito allí donde lo encuentro, en el sentido de que el escritor recorre el pasado como una suerte de asaltante que se apropia libremente de determinados fenómenos del pasado para actualizarlos en su propia obra. Y la idea de Lukács es que una y otra vez la historia de la literatura hace esto, preocupándose no por la reconstrucción precisa del pasado, sino de la resolución de los problemas de su propio presente. En relación con Lukács podríamos plantear esto, en el sentido de que algunas de las lecturas más provocadoras y más significativas de historia y conciencia de clase fueron aquellas que traicionaron, entre comillas, el original para producir una lectura de determinados fenómenos estéticos, políticos, filosóficos, científicos, éticos, y que colocaron esa preocupación por el presente por encima de una lectura estrictamente filológica que de todos modos es, por supuesto, algo
absolutamente necesario y valioso en relación con historia y conciencia de clase. En este caso yo me voy a ocupar de una lectura, que es la que desarrolló Maurice Merleau-Ponty, ante todo en su obra clásica Aventuras de la Dialéctica. Y eh, querría colocar esta lectura en un contexto contemporáneo que es muy problemático en relación con Merleau-Ponty, que tiene que ver con lo siguiente. Es actualmente y desde hace décadas la obra de Merleau-Ponty objeto de una despolitización deliberada y radical. Es decir, se trata de desvalorizar a Merleau-Ponty como pensador político y pensador de la política, y ante todo cortando cualquier clase de vínculo con el marxismo. La idea aparece en variedad de estudios sobre su obra. La versión notablemente simplificadora trata de decir que Merleau-Ponty en algún momento tuvo simpatía por el marxismo, esto ante todo en el periodo de escritura de Humanismo y Terror, pero que posteriormente, a partir de la revelación de los procesos que estaban teniendo lugar en la Unión Soviética de Stalin, habría roto absolutamente cualquier vínculo positivo con el marxismo y se habría convertido en un liberal benévolo y comprensivo. Eh, Podría mencionar variedad de ejemplos, no tiene sentido que nos detengamos en esto, pero uno bien elocuente es el de un libro de Taylor Carman, en, eh, que constituye una introducción a Merleau-Ponty, que muestra esta violencia con que buena parte de la recepción contemporánea de autores vinculados con el marxismo trata de atacar o de invisibilizar esa relación. La estrategia de Carman es, en gran medida, banalizar a Merleau-Ponty como un pensador vago y abstracto que tenía una escasa relación con el mundo de la política y que por lo tanto pudo ser engañado por el marxismo, pero que en Las aventuras de la dialéctica habría escrito, les leo un pasaje, la reseña sobre la declinación y muerte del marxismo, tanto en cuanto teoría como en cuanto política revolucionaria. Eh, lo primero que se me ocurre es contrastar la versión de Taylor Carman con la representación que tenía Sartre acerca de Merleau-Ponty. Algunos recordarán posiblemente el artículo polémico pero notable que escribió Sartre bajo la impresión de la muerte de Merleau-Ponty, donde destaca justamente que de todo el grupo de Temps Moderne, Merleau-Ponty era el mayor pensador de la política y alguien que tenía una enorme capacidad para reflexionar sobre fenómenos políticos. En ese sentido, eh, rebajar a Merleau-Ponty a un ingenuo desconocedor de la política que solo pudo haber sentido alguna simpatía por el marxismo en la medida en que no conocía, implica eh, distorsionar de una manera brutal la fisonomía de este filósofo. Lo que vamos a tratar de hacer en lo que sigue es desarmar esta leyenda contemporánea en relación con Merleau-Ponty, extraerlo del continuum histórico en el que lo coloca esta lectura en buena medida hegemónica en los ámbitos académicos, ante todo europeos y norteamericanos, y desarrollar alguna forma de rescate de Merleau-Ponty tratando de comprender del modo más serio posible la vinculación de Merleau-Ponty con Lukács y con historia y conciencia de clase en particular.
En esta reconstrucción vamos a detallar varios momentos. El primero tiene que ver con las primeras reflexiones y diálogos entre Merleau-Ponty y Lukács. Podríamos elegir como punto de partida el libro de Lukács, Existencialismo o Marxismo, una serie de artículos escritos en su mayoría en el año de 1947, donde aparece una imagen bien específica de Merleau-Ponty como aquel filósofo entre los existencialistas que mejor consiguió comprender el marxismo y que más cercano se encuentra al marxismo. De acuerdo con Lukács, habría una relación allí entre lo viejo y lo nuevo, entre el existencialismo, podríamos decir, en parte residual, y un marxismo emergente. El punto es que esta mezcla entre lo viejo y lo nuevo, según Lukács, está tan imbricada y es tan inconsciente para el propio Merleau-Ponty que ni siquiera él encuentra esta relación de modo que pueda resolverla. El elemento significativo allí en la lectura que hace Lukács es que la peculiaridad de la aproximación de Merleau-Ponty al marxismo tiene que ver con su afinidad por el trotskismo. Él dice que esta particularidad del marxismo de Merleau-Ponty tiene su causa en el trotskismo, que en él se encuentra siempre vivo. Este trotskismo establece una mediación objetiva entre las herejías pseudo-marxistas de Merleau-Ponty, herejías desde el punto de vista del existencialismo, y su ortodoxia existencialista, a pesar de todo preservada. Hace posible que él plantee estas cuestiones eclécticamente como complementación recíproca entre existencialismo y marxismo. Esta asociación con el trotskismo será una constante en los comentarios de Lukács. Jean Toussaint de Sainty comenta una conversación que tuvo con Lukács, donde Lukács define a Merleau-Ponty como un anima naturaliter trotskiana, como un alma naturalmente trotskista. Y de hecho varias páginas de existencialismo, marxismo, están dedicadas a analizar el trotskismo de Merleau-Ponty. El libro hace un pronóstico errado sobre la posible evolución futura de Merleau-Ponty de Sartre. Lukács imagina a un Merleau-Ponty acercándose cada vez más al marxismo y a un Sartre distanciándose cada vez más de él. Años más tarde, décadas más tarde, Lukács reconocerá su error y que la evolución de estos dos pensadores franceses fue inversa de la que él había imaginado. ¿Cuáles fueron las primeras manifestaciones de Merleau-Ponty sobre Lukács? Algunas de ellas pueden extraerse de un encuentro internacional de escritores que tuvo lugar en Ginebra en 1947. En las actas que conservan las intervenciones de Merleau-Ponty y en una reseña que escribió para Temps Moderne de este encuentro, se percibe ante todo una gran curiosidad y un interés por parte de Merleau-Ponty por conocer a Lukács. Él dice que este encuentro en Ginebra ofrecía la oportunidad de encontrar en Lukács a un teórico marxista de primer orden que posee una experiencia política, que vivió en la Unión Soviética durante la guerra. Es una oportunidad que no tenemos a menudo. Lukács habló durante casi 2 horas, aunque había sido invitado, como los otros, para una conferencia de 1 hora. Defendió valiente y enérgicamente sus posiciones. El público al comienzo no estaba a favor de él, pero Lukács se impuso por su valor. No hay otras victorias en materia de ideologías. El punto central para Merleau-Ponty, y según él, para todos los asistentes al encuentro,
fue la discusión entre Lukács y Jaspers, dos filósofos que habían tenido algún vínculo personal cercano a comienzos del siglo XX y que luego habían asumido posiciones intelectuales y políticas muy divergentes. La sensación que tiene, Merleau-Ponty es que Lukács habría sido en algún aspecto el ganador de esta discusión o quien salió, para usar palabras suyas, bien parado de este debate. Eh, Al mismo tiempo subraya la expectativa que tenían los asistentes al encuentro. Decía que se esperaba ver aparecer a un personaje violento, pero de hecho percibí en el aula de la universidad a un hombre bastante parecido a nuestros eruditos. Las cuestiones centrales fueron pronto retomadas y este sociólogo apareció enseguida como un filósofo en plena posesión de sus certezas. Me preguntaba tan solo si este espíritu de primer orden no era conducido a su plena eficacia por las curiosidades, las preguntas, las resistencias de un ambiente no habitual. Reseñando los debates, destaca Merleau-Ponty que entre él y Lukács existía sobre todo una coincidencia en cuestiones de método. En cuanto al método, algo que destaca de esta manera, el método consistía en tomar los acontecimientos no al simple nivel de la ideología, sino en todos los planos. Este método podría denominarse idea de la totalidad o incluso idea de la encarnación. Merleau-Ponty comenta la conferencia presentada por Lukács, luego publicada, traducida al castellano y publicada también, cuyo título es La visión del mundo aristocrática y la democrática. En esta conferencia, Lukács retoma y trata de recuperar para el pensamiento emancipador algunas de las categorías clásicas del pensamiento burgués, como libertad, progreso, democracia. Y a la hora de discutir con Lukács, recupera Merleau-Ponty algunas de las reflexiones del joven Marx sobre esta problemática, las que aparecen, por ejemplo, en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel o acerca de la cuestión judía. Y se pregunta por qué en su exposición no se remontó Lukács a esta parte de la producción de Marx. Por otro lado, Merleau-Ponty retoma la cuestión del irracionalismo y declara en este plano una coincidencia absoluta con las posiciones críticas de Lukács. Dice Merleau-Ponty, no se puede ser irracional. Estamos condenados a la razón. Las condiciones de nuestra existencia, el sentido de esta existencia, son tales que estamos abiertos a la universalidad y la buscamos en la reflexión y en la acción. No basta con condenar verbalmente el irracionalismo. ¿Qué sigue a este comienzo de diálogo entre estos dos filósofos? Tenemos, antes de llegar a las aventuras de la dialéctica, el año de 1950. Según destaca Sartre, este año fue decisivo, marcó una divisoria de aguas en la vida de Merleau-Ponty, en el sentido de que el conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética lo colocó en una situación bien diferente de la que señala Kahneman, es decir, en el desarrollo de Sartre, mucho más complejo que estas versiones académicas de nuestra época. Merleau-Ponty habría llegado a una situación de una cierta desesperación histórica. Si bien nunca tuvo una visión simplista de carácter idílico acerca del mundo oriental, el mundo del
socialismo de Estado. Sí tenía la idea de que era posible que lo mejor de cada uno de estos dos sistemas, capitalismo y, entre comillas, socialismo, dieran lugar a una complementación en la cual el mejor de estos dos sistemas, es decir, el socialismo existente, incorporara lo mejor del otro y de esa manera se llegara a algún tipo de sociedad cercana a los ideales de emancipación. En 1950, Merleau-Ponty habría dejado de tener esta expectativa, pero sin tener ninguna visión positiva respecto del mundo capitalista. Creo que si leemos incluso aquellas obras que Carman señala para argumentar su posición acerca de un Merleau-Ponty liberal, incluso en estas obras se percibe algo muy diferente, un poco más cercano a la descripción que hace Sartre. El epílogo de las aventuras de la dialéctica no habla de una defensa del mundo occidental, sino de la necesidad de fundar una izquierda no comunista. Y Signos, el libro de 1960, destaca mucho más un distanciamiento crítico del marxismo oficial, con críticas también al propio Marx, pero desde una posición de izquierda que de ninguna manera implica una celebración simplista del mundo capitalista. Frente a esto, lo que aparece en mi exposición a partir de ahora es un elemento contradictorio y un elemento parcialmente sorpresivo, y es cómo el Merleau-Ponty, posterior a 1950, presenta momentos en que relumbra algo de el entusiasmo anterior que había sentido por el marxismo, y que esto es una fuerza que no se extingue en sus escritos, que mantiene una relación problemática y contradictoria con las otras posiciones, pero que tiene sentido revisar. Y para explicar este fenómeno me voy a detener en el capítulo de las aventuras de la dialéctica dedicado a historia y conciencia de clase, que lleva como título El marxismo occidental, con un sentido bien diferente del que luego le daría Perry Anderson a este término. ¿Qué tiene de particular este capítulo en el contexto del libro en el que fue publicado? Prácticamente llama la atención la ausencia de críticas a historia y conciencia de clase. Yo propongo una experiencia de lectura que sería la siguiente. Imaginen que alguien lee ese capítulo sin conocer el resto del libro. Digamos que este capítulo es publicado en una antología de artículos sin referencia respecto de lo que rodea este capítulo y sin referencias respecto de las posiciones de Merleau-Ponty en 1955. La imagen que tendría este lector es de una celebración totalmente intensa y acrítica de historia y conciencia de clase. Una celebración absolutamente entusiasta, en la cual el único elemento crítico en las últimas líneas del capítulo se dirige no a historia y conciencia de clase, sino al modelo de filosofía dogmática que no aceptó historia y conciencia de clase y que se colocó en lugar de las ideas de Lukács. Es decir, aparece allí no solamente una defensa, sino una identificación que da algunas pistas respecto de la forma mentis, del modo de pensar básico de Merleau-Ponty. Hay en él una permanente identificación con lo vital y con lo dinámico, e inclusive con lo juvenil. Recuerda en varios aspectos a Ernst Bloch. Es como si, para emplear una expresión que usa habitualmente Bloch,
con Historia y Conciencia de Clase, incipit vita nova, es decir, empieza una nueva vida. De hecho, este carácter vital aparece muy expresamente destacado por Merleau-Ponty, que define el libro como un ensayo alegre y vigoroso, en el que reviven la juventud de la revolución y del marxismo, y que sirve para medir al comunismo de hoy, para sentir a qué renunció este y a qué se resignó. Esto es muy juventud de la revolución, este elemento vitalista, este elemento juvenilista que es lo que encuentra justamente en el libro de 1923. Nuevamente destaca, como en 1947, en primer lugar, la coincidencia metodológica con los ensayos de Lukács. Sartre decía que Merleau-Ponty había visto primariamente el marxismo como una heurística, como un método de investigación y como una grilla para comprender la realidad histórica. No como un conjunto de verdades dogmáticas, sino como una invitación a explorar un territorio desconocido o, para emplear una expresión más cara a Merleau-Ponty, una aventura. Es decir, que en buena medida destaca una exploración de lo que todavía no se conoce. En ese sentido, subraya Merleau-Ponty que el marxismo debe ser una filosofía revolucionaria, precisamente porque se niega a ser una filosofía dogmática de la historia. Se siente identificado con este modelo de Lukács, de acuerdo con el cual la filosofía no debe sobrevolar por encima de los acontecimientos, sino que se debe introducir en el interior de ellos. Y un punto de partida fundamental es la comparación con Max Weber, a quien está dedicado el primer capítulo. Max Weber había colocado en el orden del día intelectual el problema del relativismo. Solo que, subraya Merleau-Ponty, no fue lo bastante relativista. Un primer mérito de Lukács habría sido relativizar el relativismo, llevarlo más allá de esa zona de resguardo en el que se encontraba en Max Weber y relacionar esta problemática con dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la relación sujeto-objeto, es decir, relativizar de una manera radical la relación sujeto-objeto, mostrarla como una dinámica permanentemente variable, activa, cambiante. Y por otro lado, introducir el problema de la totalización, que es muy diferente. Y de allí el error de toda una galería de lecturas o de no lecturas de historia y conciencia de clase que confunden esta totalización que es siempre provisoria, que es siempre incompleta, con la totalidad como algo fijo, que pudiera ser contemplado porque está quieto, algo que ciertamente aparece negado por la propia dinámica que propone historia y conciencia de clase. Al mismo tiempo, subraya correctamente este carácter dinámico y relativista como propio del concepto de dialéctica en Lukács. La idea de que no existe progreso. Bien, la idea de Merleau-Ponty es la de una revolución permanente en el plano de la reflexión, como también en el plano de la praxis, para impedir que se produzca algún tipo de osificación del marxismo. Esto destaca también uno de los aspectos más productivos de la lectura que hace Merleau-Ponty, y es el énfasis sobre la precariedad y la provisoriedad de la teoría. Es una teoría autorreflexiva, es decir, que aplica su instrumental crítico sobre sí misma y no solamente sobre fenómenos externos.
y que al mismo tiempo es consciente de la necesidad de reformularse permanentemente y de lo provisorio de los resultados alcanzados. Subraya Merleau-Ponty que el sentido de la historia está amenazado a cada paso y tiene necesidad de ser reinterpretado sin cesar. De ahí esa necesidad constante de dinamismo, que tiene dos caras. Por un lado, un vitalismo juvenilista y por el otro, un riesgo permanente de pérdida de sentido y de dogmatización y osificación. Un segundo aspecto que subraya Merleau-Ponty es la teoría de la ideología presente en Historia y Conciencia de Clase. El detalle curioso, pero al mismo tiempo muy fructífero, es que para explicar esta dimensión no se detiene específicamente en Historia y Conciencia de Clase, sino mucho más en los estudios de Lukács sobre literatura y sobre estética. Es una lectura absolutamente divergente respecto de lo que se estaba diciendo en general sobre Lukács en aquellos años, porque se diferencia tanto de las condenas que se pronunciaban sobre Lukács desde el ambiente soviético y su área de influencia, como también de las lecturas absolutamente banalizadoras que se realizaban desde Occidente. Lo que destaca Merleau-Ponty con una lectura mucho más aguda que estas dos modalidades de crítica es el énfasis de la subjetividad en la estética de Lukács. El hecho de que esta perspectiva sobre la cual, como destaca provocadoramente Merleau-Ponty, Lukács no varió en los últimos 30 años, es decir, desde el 1933 en que aparece Historia y Conciencia de Clase hasta 1955 en que se publica Las aventuras de la dialéctica. Es un marxismo que incorpora la subjetividad a la historia sin hacer de ella un epifenómeno. Esto es el meollo filosófico del marxismo, su valor cultural y finalmente su significación revolucionaria que es solidaria con esa subjetividad. Lo que destaca Merleau-Ponty es en qué medida en la literatura la subjetividad del autor como alguien que explora, experimenta con la realidad sin la mediación necesaria de una teoría, es decir, el escritor como experimentador, permite acceder a una cierta visión de la totalidad social que puede estar cargada de falsa conciencia, pero en la medida en que se apoya en la experiencia vivida, siempre tiene una dimensión de autenticidad, siempre tiene algo de verdadero. En la fórmula de Merleau-Ponty, el escritor trabaja con lo vivo, elabora lo vivo y por eso accede a la totalidad. Con su lectura destaca también una dimensión curiosamente mal entendida en relación con Lukács y que implica identificar a Lukács con lo que escribían los teóricos oficiales del mundo soviético. La idea de que la literatura refleja el punto de vista de una clase. Merleau-Ponty subraya que, de acuerdo con Lukács, la literatura, aun cuando representa la perspectiva de una clase, lo hace en pugna con otras. Veremos luego algunas limitaciones en esta interpretación de Merleau-Ponty, pero en todo caso cabe tomar como positivo el hecho de que subraye que para Lukács la literatura no es la defensa de un punto de vista de clase específico, o por lo menos la gran literatura no lo es. Mucho menos representa la buena literatura el punto de vista del proletariado o alguna cosa semejante, pero volveremos sobre esto en algunos minutos. El otro aspecto que
destaca Merleau-Ponty es el valor que tiene para Lukács la experimentación. Experimentación en el sentido de que el escritor no sabe, el buen escritor no sabe, no se apoya en lo que ya fue descubierto por una teoría o por la ciencia y no limita su producción estética a ilustrar lo que ya fue descubierto por una teoría. Aparece dentro de este capítulo la polémica de Lukács contra lo que él llamaba literatura de ilustración, es decir, esa literatura que meramente eh, representa lo que ya ha sido descubierto por un dogma y que en ese sentido no es literatura. Es una forma en la que Lukács hablaba, a veces en forma directa, a veces en forma indirecta, acerca de la inviabilidad absoluta en términos estéticos del así llamado realismo socialista. ¿Y en qué medida? Si existe un realismo que tiene derecho a la existencia en la estética, es un realismo crítico, es decir, un realismo de carácter no dogmático. La tercera cuestión que quería destacar es uno de los sectores más problemáticos de la lectura de Merleau-Ponty y es la delimitación de la misión histórica del proletariado. Es llamativo porque Merleau-Ponty reconoce los aspectos potencialmente cuestionables de este abordaje que hace Lukács. Recordemos, Lukács identifica el punto de vista del proletariado como una visión correcta respecto de la totalidad social, como el máximo grado de conciencia posible dentro de la modernidad burguesa. Algo que el Lukács posterior lector de Marx va a corregir en una medida muy, muy intensa. Digo, es llamativa la lectura de Merleau-Ponty porque coloca el dedo sobre alguno de los aspectos problemáticos. Él se pregunta si, en realidad, en la medida en que la conciencia del proletariado potencialmente y a menudo empíricamente se encuentra oscurecida, en la medida en que la conciencia psicológica está saturada de falsa conciencia en el proletariado, esta conciencia atribuida que propone historia y conciencia de clase no será, en realidad, una conciencia aportada por el teórico, es decir, es la conciencia del filósofo, que le atribuye o le imputa al proletariado un saber que está en el intelectual. Lo llamativo es que una vez que detecta este elemento problemático, Merleau-Ponty pasa a justificarlo, diciendo que la verdad no está en el teórico, sino en la praxis. Encuentro providencial la solución que aporta Merleau-Ponty, es decir, como si hubiera una mano invisible que, enfrentada con un dilema respecto de la conciencia atribuida respecto del máximo de conciencia posible bajo las condiciones del capitalismo, esto no se resolviera providencialmente mediante la praxis. Y creo que acentúa el carácter problemático de esta solución, un poco rápida para un problema tan complejo. El hecho de que en la exposición de Merleau-Ponty sea la antesala para la aparición triunfal del partido, el partido justamente, como aquel que corrige las deficiencias de la conciencia empírica, psicológica del proletariado, orientando a esta clase hacia la conciencia correcta, atribuida, aquella que corresponde a la misión histórica del proletariado. Tengo la sensación, y no tenemos el tiempo para discutirlo aquí, de que el proletariado aparece, sobre todo en la segunda mitad de Historia y Conciencia de Clase, como una suerte de deus ex machina que viene a resolver lo que no se resuelve a través del propio proletariado. Y creo que este es un sector muy problemático de este enorme libro. La parte, por último, que podría destacarse como más vigente, más actual y más genuina de la lectura de Merleau-Ponty es el hecho de que encuentre en el marxismo de Lukács
y el mejor marxismo, una dinámica autocrítica y autorreflexiva permanente, es decir, el hecho de que no tiene momentos de reposo, ni se coloca él mismo en el marxismo desde un lugar de seguridad, con un cinturón de seguridad que lo sitúa al margen de cualquier riesgo, sino que él mismo forma parte de esta dinámica histórica, con el riesgo permanentemente de volverse inauténtico y de tener que reinventarse para recuperar esa eh, autenticidad perdida. En la última parte de mi intervención desarrollo algunas objeciones, algunas dudas y algunas críticas al abordaje de Merleau-Ponty. Es una relectura muy personal y en ese sentido no hago más que celebrar que así sea. Él mismo dice que en su reconstrucción actuó muy libremente e insistiendo sobre lo que en Lukács solo estaba indicado. Esto no implica que haya en los malentendidos productivos por parte de Merleau-Ponty algunos que no lo son. El primero creo que tiene que ver con que no lee el libro en proceso. Es paradójico que un autor tan identificado con el dinamismo no lea dinámicamente Historia y conciencia de clase. El libro de 1923 no es un volumen cerrado con capítulos, es una serie de artículos escritos en épocas diferentes. El propio prologuista lo declara de manera expresa. Reflejan una evolución en Lukács y estudiar históricamente ese cambio es un elemento importante para abordarlo, es decir, leerlo como un libro en proceso, como una obra en proceso, en una cierta dirección o en direcciones determinadas. El segundo aspecto es lo que no ve Merleau-Ponty en la evolución de Lukács, es decir, el hecho de que hacia 1925, tal como se refleja en varias publicaciones, hay cambios importantes y que estos cambios se profundizan a partir de 1932 con la lectura de los manuscritos económicos filosóficos de Marx, que tuvieron, como el propio Lukács destacará, un efecto absolutamente iluminador y marcaron un corte en su evolución teórica. Es decir, el hecho de que haya un primer giro ontológico, para llamarlo de alguna manera, algo que Lukács comenzará a desarrollar en mayor medida a partir de 1956, con los dos grandes proyectos de la estética y de la ontología, pero que aparecen bastante claramente anunciados en ensayos, sobre todo de las décadas de 1930 y 1940, aunque no tenga tiempo para desarrollar teóricamente hasta sus últimas consecuencias estas ideas, sí forman parte de algunos de sus cambios más significativos. Desde luego que en 1955 no podía conocer, eh, para no cometer un anacronismo, obras posteriores. Pero una lectura de Goethe y su época o de Balzac y el realismo francés podría haber dado elementos en este sentido. Y es cierto que Merleau-Ponty no detecta estas modificaciones y sigue hablando de un Lukács que mantiene las mismas posiciones estéticas con el paso de las décadas, por ejemplo. Un tercer aspecto crítico es que dentro de la impresionante reconstrucción que hace Merleau-Ponty de las ideas estéticas de Lukács, subraya erróneamente el hecho de que para Lukács la gran literatura representa el punto de vista de una clase. Es justamente aquello que el Lukács maduro y tardío trata de destruir en la sociología de la literatura y en buena parte de las estéticas marxistas, desde las hegemónicas en el mundo oriental a tentativas como la de Goldman, por ejemplo, en el sentido de que Lukács, como Bloch,
como el Marx de los Grundrisse y como teóricos posteriores, por ejemplo, el Marcuse de la dimensión estética, identifica la gran literatura y la gran filosofía no con el punto de vista de una clase, sino con la capacidad para ir más allá de los condicionamientos históricos y de clase, para expresar lo que Lukács denominará una vox humana, identificado con una categoría de el joven Marx, heredada desde luego de Hegel y de Feuerbach, y la de genericidad. La gran literatura no representa los ideales de una época y de una clase, sino los de la genericidad humana. Y tiene una enorme cercanía con la reflexión de Ernst Bloch acerca del excedente cultural, es decir, esta capacidad de la literatura también para Bloch, como luego también para Marcuse, de representar etapas y momentos decisivos dentro de la historia de la genericidad humana. El otro aspecto problemático es el concepto de partido, en el que no encuentra demasiadas contradicciones o aspectos complejos, Marcuse. Esto implica no subrayar que en Historia y Conciencia de Clase, y sobre todo en los últimos ensayos, y especialmente en el último, aparece el partido en términos sectarios y autoritarios, y que en ese sentido merecería un análisis crítico muy, muy intenso, algo que se suele pasar por alto en lecturas posteriores y que debería ser objeto de una reflexión de nuestra parte. Tengamos en cuenta que el concepto de disciplina que promueve Historia y Conciencia de Clase es ciertamente complicado. Recordemos que habla de la disciplina del Partido Comunista, cito a Lukács, como la solución incondicional de cambio en la práctica del movimiento. Este es el único camino viable hacia la realización de la libertad auténtica. Lukács, en este último ensayo del libro, también recomienda la suspensión de las libertades individuales. Dice, comprendiendo que en la actual sociedad burguesa la libertad individual no puede ser más que un privilegio corrompido y corruptor. Eso implicaría necesariamente la necesidad de renunciar a la propia libertad individual. Significa la autosubordinación consciente a la voluntad colectiva, que está destinada a dar vida real, a la libertad real, y que hoy comienza a dar seriamente los primeros pasos, arduos, inseguros y por vía de intento, hacia ella. Esa voluntad colectiva consciente es el Partido Comunista. Ciertamente una perspectiva muy problemática y que a la luz de procesos posteriores como la estalinización del partido bolchevique merecen una reflexión más detenida. Es llamativo que Merleau-Ponty no vea como problemática esta dimensión. El otro aspecto llamativo es que una de las categorías más discutidas y refuncionalizadas de Historia y Conciencia de Clase, como lo es la de cosificación, prácticamente no tenga un desarrollo detenido en el análisis de Merleau-Ponty. Es llamativo que una categoría tan cargada de repercusiones filosóficas, que implicaba un diálogo con el idealismo alemán, con la estética clásica alemana, entre otros aspectos, haya merecido tan poca atención. Tengo frente a eso dos hipótesis posibles. La primera tiene que ver con que la cosificación le brinda a Lukács una ocasión para discutir de una manera muy, muy provechosa la crítica de la economía política de Marx. Es decir, es la dimensión
que lleva a Lukács a ocuparse de problemas de economía y discutir no solamente con el capital, sino también con el capitalismo financiero de Hilferding, la acumulación del capital de Rosa Luxemburg, e inclusive con la así llamada economía política burguesa. Es un aspecto del marxismo que le resultaba muy ajeno a Merleau-Ponty y de hecho comete errores notables, muy llamativos, en la discusión acerca de Marx. Es decir, tiene una comprensión notoriamente limitada de la crítica de la economía política como del Marx tardío en general. Y en ese sentido, vuelve permanentemente a su zona de seguridad y de confort, que es el Marx de la década de 1840. La otra cuestión es más compleja. La cosificación introduce una dimensión problemática y sombría en el análisis de Lukács. Si toda la primera parte de la compilación de artículos representa una perspectiva utópica con una visión escatológica de la revolución mundial, los últimos artículos van mostrando una perspectiva menos optimista, menos cargada de certezas. Y esta duda está marcada por un diagnóstico, y es la crisis ideológica del proletariado, en virtud de la cual el proletariado puede tener como principal obstáculo al propio proletario, es decir, el hecho de procesos de falsa conciencia y de cosificación que están presentes en la clase proletaria. Desde luego que este diagnóstico de crisis es la ocasión para reforzar la necesidad de la intervención por parte del partido. Esto justifica la bolchevización creciente del libro, pero toca también aspectos que tuvieron una evolución futura muy importante. Es decir, lo que percibe Lukács es que para sectores amplios de la clase trabajadora, el capitalismo sigue estando presente como una ley natural, como Naturgesetz, es decir, como una realidad inmodificable, y que esto está presente, está asentado, y es muy difícil desarraigar estas construcciones por parte de la clase. Dice, y cito a Lukács, que la situación de la sociedad burguesa sigue reflejándose en las cabezas de los proletarios como si tuviera su vieja solidez. El proletariado sigue intensamente preso en las formas intelectuales y emocionales del capitalismo. Creo que el aspecto importante aquí, y una razón para que no se detenga en él Merleau-Ponty, es que coloca una dimensión sombría, de allí que muchas recepciones posteriores de historia y conciencia de clase recuperaron sobre todo la teoría de la cosificación, dejando de lado las dimensiones utópicas y organizativas. Un caso característico podría ser la recepción por parte de teóricos como Adorno o Horkheimer, que pudieron recuperar la teoría de la cosificación sin esta dimensión utópico-organizativa, y que es precisamente lo que no está interesado en recuperar Merleau-Ponty con esta identificación tan claramente positiva de historia y conciencia de clase como una etapa juvenil y una etapa dinámica, vigorosa en palabras del propio filósofo. Menciono también algunos aspectos sobre la repercusión de este estudio de Merleau-Ponty. Es conocido el hecho de que Merleau-Ponty le envió un ejemplar a Lukács dedicado, que Lukács recibió y leyó el libro y que la reacción fue de una furia incontenible. Él envió una carta a Cahiers du Communisme para denunciar el carácter absolutamente sectario y, y la traición que suponía el análisis de historia y conciencia de clase. Hay en esto un momento de dogmatismo absolutamente indefendible por parte de Lukács, es decir, de haber estado tan descontento con la interpretación de Merleau-Ponty,
lo adecuado, de acuerdo con los propios principios metodológicos de Lukács, habría sido desarrollar una crítica inmanente del libro de Merleau-Ponty, algo que no hace, en lugar de una actitud básicamente irracional. Coincido totalmente con comentarios como los de Tertullian, que señalan como una actitud que representa realmente una traición a la propia metodología propuesta por Lukács. Respecto de una valoración propia de la lectura de Merleau-Ponty, comparándola con otras, como las que ya mencioné al comienzo, habría que destacar que es una tentativa muy profunda de hacer una lectura inmanente del texto de Lukács, y en ese sentido debería ser absolutamente reivindicada. Creo que la manera en que describe la estética de Lukács es mucho más correcta que estudios enormemente influyentes de la época como el de Goldman. Creo que es mucho más acertada que la de Goldman. El efecto que tiene la descripción de la estética de Lukács podría ser comparado con el que tuvo 15 años más tarde el capítulo sobre Lukács, marxismo y forma, de Jameson, en el sentido de una lectura profunda, acertada y divergente respecto de la línea hegemónica en esa época, y al mismo tiempo una apología de la estética lucasiana. El punto más endeble es justamente la actualización. Lo que ve en Lukács Merleau-Ponty es una etapa vigorosa, juvenilista, respecto de la cual no es capaz de desarrollar críticas, o no es que no sea capaz, sino que no encuentra críticas para desarrollar. Pero lo que no observamos es ninguna actualización, ninguna refuncionalización para comprender desde el presente determinados fenómenos. Si uno lo comparara con lecturas posteriores como las de Guy Debord, que dialoga con historia y conciencia de clase, y esto le permite hacer una lectura absolutamente revulsiva del capitalismo postindustrial. O si pensamos en los ensayos de Jameson sobre el posmodernismo, el libro Posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío, los ensayos incluidos en el giro cultural, o inclusive esa lectura extraordinaria de historia y conciencia de clase que hace en Valencias de la dialéctica, la diferencia con Merleau-Ponty es muy fuerte. Debord y Jameson leen Lukács y esto les permite entender su propio presente, destacando dimensiones que no habían sido observadas por otros teóricos. Esto en Merleau-Ponty está ausente. Creo que es una razón para que haya quedado como un documento histórico, que sigue siendo válida en muchos aspectos, pero que no haya tenido este carácter de provocación. Más allá de esto, es un texto que merece ser revisitado y que, ante todo, merece ser leído para deshacer leyendas como aquellas que mencionábamos al comienzo de esta exposición. Les agradezco enormemente desde la distancia la atención. Estoy absolutamente dispuesto a discutir por otros canales o en otras instancias, y ojalá que tengamos la ocasión de reencontrarnos personalmente y en breve para seguir discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias y hasta pronto. Bien, agradecemos desde luego al doctor Miguel Veda de la Universidad de Buenos Aires su disertación, sin duda una amplia y detallada exposición. No podía ser de otra manera, en la medida en que es un esfuerzo intelectual de interpretar la lectura y los textos de Lukács a partir de otro filósofo como es Merleau-Ponty. Temas importantes, temas a debates que nos llevan desde la cosificación, la historia, el papel del proletariado, en fin. Desafortunadamente estamos ya excedidos de tiempo. Vamos a pasar directamente a la siguiente etapa del coloquio.